En este ejemplo se pide que utilice la diferenciación logarítmica para encontrar el derivado de f de x igual la cantidad 2x, 3 cuadrado x la cantidad 5x cuadrado más 2 cubierto. Comencemos con una revisión rápida sobre cómo realizar la diferenciación de registro. Paso 1, tomaremos el registro natural de ambos lados de la ecuación. Segundo paso, bien, aplique las propiedades de los logaritmos para ampliar los registros tanto como es posible. Paso 3, diferenciamos ambos lados de la ecuación. Paso 4, solucionaremos para D510 y luego paso 5, utilizaremos la función original como sustituto de x en nuestra función derivada. Antes de comenzar, debemos tener en cuenta que no debemos utilizar la diferenciación de registro. Para encontrar este derivado, podemos aplicar la regla del producto combinada con la regla de cadena para encontrar nuestra función de derivado. Pero para este ejemplo utilizaremos la diferenciación de registro. Vamos primero, reemplace f de x con y para tener y igual la cantidad 2x, 3 cuadrados x la cantidad 5x cuadrados más 2 cubiertos y ahora nosotros. Haga el registro natural de ambos lados de la ecuación, y ahora comenzamos a ampliar el lado derecho. Esta ecuación utilizando nuestra propiedad de logaritmos dados a continuación. Por lo tanto que tenemos un producto aquí podemos dividirlo en una suma de dos registros. Tenemos registro natural igual. Registro natural de la cantidad 2x. 3 cuadrados más registro natural de la cantidad 5x cuadrados más 2 cubiertos, y ahora podemos aplicar el propiedad de energía de los logaritmos que significa que podemos tomar este exponente aquí, y mudarlo al frente para que sea el coeficiente, y podemos hacer lo mismo con este 3 aquí. Y ahora tenemos registro natural y es igual a 2 por registro natural de la cantidad 2x. 3 más 3x registro natural de la cantidad 5x cuadrado más 2. Ahora que hemos ampliado esto lo más posible, ahora vamos a diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Ahora diferenciaremos ambos lados de la ecuación con respecto a x y para hacer esto, estaremos utilizando la fórmula derivada dada aquí. El derivado del registro natural u con respecto a x es igual a 1x'. Otra vez, aviso, como esta es la regla de cadena donde este primer factor es un derivado de la función exterior y el segundo factor, u' es un derivado de la función interna. Pero también, mirando este primer derivado aquí como nuestra función está en términos de usted, esta es una diferenciación implícita, tanto tendremos un factor adicional de D510 que es realmente solo la regla de cadena. Así que el derivado de registro natural y con respecto a x sería un ix D510. De nuevo, esto requiere diferenciación implícita porque la función está en términos de, y estamos diferenciando con respecto a x, y ahora en el lado derecho tendremos 2x el derivado del registro natural 2x, 3 tan la función interna u es igual a 2x, 3. Tan otra vez. El derivado sería 1x' la cantidad 2x, 3x el derivado de 2x, 3 con respecto a x que sería 2 más 3x el derivado del registro natural de la cantidad 5x cuadrado más 2. De nuevo, debemos aplicar el regla de cadena donde la función interna u es igual a 5x cuadrados más 2. Así que nuestro derivado es igual a 1x' la cantidad 5x cuadrado más 2x el derivado de 5x más 2 con respecto a x que sería 10x. Ahora que hemos diferenciado, tenemos que simplificar y luego resolver para D510. En el lado izquierdo tenemos un ix D510. En el lado derecho, tenemos 4 divididos por la cantidad 2x. 3 más esto sería dividido 30x por la cantidad 5x cuadrados más 2. Y ahora para resolver esto para D510, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por tanto. Tenemos que tener D510 es igual a, y x nuestras dos fracciones 4 divididas por la cantidad 2x,
3 más 30x dividido por la cantidad 5x cuadrados más 2. Aunque tenemos resuelto para D510 no queremos dejarlo en este formulario porque no queremos para dejar este y en nuestra función derivada. Podemos reemplazar y con la función original que es la cantidad 2x, 3 cuadrada x la cantidad 5x cuadrada más 2 cubierta. Entonces vamos adelante y realice esta sustitución en la próxima diapositiva. Así que de nuevo lo que hemos hecho aquí, sustituimos la función original para este aquí. Pero ahora lo haremos. Vaya y encuentre este producto. Cuando se multiplica por esta primera fracción aviso como un factor de 2x, 3 va a simplificar hacia afuera, así que este primer producto sería 4x un factor de 2x, 3 por 3 factores de 5x cuadrados más 2 y luego cuando se multiplicen por aviso de segunda fracción como un factor de 5x cuadrados más 2 simplificaría. Para que nos dejarías con 30x, y luego dos factores de la cantidad 2x, 3 y 2. Factores de la cantidad 5x cuadrados más 2. Ahora vamos a ir adelante y factorar esto factorando el factor común más grande de estos dos productos. Así que el mayor factor común sería 2 y luego un factor de 2x, 3 y 2 factores de 5x cuadrados más 2. Si factoramos esto del primer producto, nos dejaría con un factor de 2, y luego un factor de 5x cuadrados más 2. Si factoramos esto del segundo producto, aviso cómo nos dejaría con el factor de 15x y un factor de la cantidad 2x, 3. De nuevo, puede ver que mucho de este problema es solo álgebra. Ahora vamos para simplificar esto dentro de los soportes. Distribuimos los 2 aquí y distribuimos los 15x aquí. Entonces tendremos D510 igual 2x la cantidad 2x, 3x la cantidad 5x cuadrados más 2 cuadrados. Entonces tendremos 10x al 2 más 4 y luego más 30x. Al 2 doy entonces 45x y ahora más adelante y combinará los términos como aquí. Así que finalmente tenemos D510 igual 2xd. Cantidad 2x, 3x la cantidad 5x cuadrado más 2 cuadrado, y luego aquí tenemos 10x cuadrado más 30x cuadrado que es 40x cuadrado guión 45x más 4. Así que esta sería nuestra función derivada utilizando la diferenciación logarítmica. Espero que encontraron esta explicación útil.